Occidente al borde del abismo. Pero con la actual situación en Oriente Medio, sin duda ha dado un paso al vacío. Bienvenidos a Vector Global. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Y en este primer video, y para poner en contexto, compartiré apreciaciones que hacen reflexionar sobre el declive de la era hegemónica de Occidente. El Occidente colectivo con Estados Unidos a la cabeza. Para así, ya en los próximos videos, enfocarnos más en la actualidad. Después de la Guerra Fría, la imagen de Estados Unidos como una potencia todopoderosa fue muy importante para configurar el sistema internacional. Pero como sabemos y como es histórico de todo imperio, estos se acaban sobreextendiendo y se agotan. Eso era precisamente lo que Donald Trump quería revertir con su famoso Make America Great Again. Sin embargo, con la guerra de Irán ocurrió justo lo contrario. Se pusieron aún más de manifiesto los límites del poder estadounidense. Lo que estamos presenciando es una tendencia a largo plazo que marca el declive o incluso el final de la hegemonía occidental. Eso se puede situar ya al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayor parte de Europa perdió sus colonias. Estados Unidos sustituyó a los imperios europeos, compitiendo con la Unión Soviética como una de las dos grandes potencias imperiales, incluso nucleares. Dentro de esa competencia, Estados Unidos fue generalmente dominante en lo económico y tecnológico. Se dio así que dos superpotencias nucleares se enfrentaban a través de guerras indirectas. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, a los líderes de Estados Unidos y a buena parte del mundo les pareció que Estados Unidos era la única superpotencia y que dominaba por completo. Pero la tendencia a largo plazo que había llevado al declive del poder occidental seguía en marcha. Al final de la Guerra Imperial Europea, Asia tuvo un nuevo espacio para superarse en tecnología, niveles educativos, alfabetización, urbanización e industrialización. Durante unos 150 años, aproximadamente desde el comienzo del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental y en especial Europa dominaron el planeta. Después de la Segunda Guerra Mundial, la distancia entre Occidente y el resto del mundo se fue reduciendo. Dentro de Occidente, Estados Unidos era claramente la potencia dominante, pero bajo la superficie se producía año tras año el progreso económico de gran parte de Asia. Eso significa que a largo plazo la supremacía del mundo occidental estaba destinada a disminuir. La dominación de Estados Unidos y la Unión Soviética hacía que pareciera una cuestión de dos imperios o potencias nucleares enfrentados, y era fácil perder la vista el ascenso de los llamados tigres asiáticos, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, o incluso el crecimiento económico de China, que comenzó a finales de los años 70. Asia representa el 60% de la población mundial y desde hace más de 2000 años ha sido el centro de gravedad de la población y la economía mundial. Se recuperaba poco a poco de un siglo y medio de dominio imperial europeo, mientras que Estados Unidos era visto como el país indispensable. Se le atribuyeron a este todos los superlativos inimaginables. Los neoconservadores creyeron sus propios titulares, pero desde un punto de vista económico, la historia de fondo fue el estrechamiento año tras año de la brecha entre Occidente y Asia. El ascenso de Asia fue la verdadera historia en términos de poder relativo. Incluso en el apogeo del poder estadounidense, Estados Unidos no pudo derrotar a Vietnam, no pudo superar las guerras anticoloniales ni mantener intactos los imperios europeos.
El momento unipolar después de 1991 fue en buena medida una ilusión. Decenas de afganos trataron de salir de su país tras la retirada de las tropas estadounidenses después de 20 años de guerra. El gobierno de Joe Biden subestimó la caída del gobierno afgano y el rápido ascenso del talibán. La evacuación de Kabul terminó siendo caótica y trágica. Y mientras se daba ese proceso de supuesta unipolaridad, donde Estados Unidos junto a la OTAN intervenía en Irak, Yugoslavia, Libia, Yemen, Sudán, Siria o Afganistán, desde lo económico Asia estaba en un ascenso casi exponencial, aunque si uno navegaba en el ámbito de la geopolítica no necesariamente parecía así. Sería divertido volver atrás y ver qué decían los estrategas en 1991 o en 1992. Según recuerdo, yo era joven, no existía el internet, no decían gran cosa sobre China, no se veía como un actor importante. Se suponía que eran un país pobre que ensamblaba productos, ensamblaba productos para los mercados occidentales, para Estados Unidos, Europa. No creo que Estados Unidos viera a China como un país estratégico hasta después del comienzo del siglo XXI, y no fue hasta alrededor del 2010 cuando Barack Obama empezó a hablar del giro hacia Asia. En resumen, la tendencia más amplia en la escena mundial, lo digo como amante de la historia y como docente de geografía, es que desde 1800 hasta 1950 aproximadamente el mundo fue dominado por Occidente. Ellos o nosotros nos industrializamos, se tenía una enorme superioridad militar, tecnológica y un liderazgo abrumador en ciencia. Ese equilibrio empezó a cambiar a mediados del siglo XX y ahora a comienzos del siglo XXI. Claramente China está por encima en muchos ámbitos a la cabeza, ya sea tecnológicos, industriales, posee una economía real de producción, y Estados Unidos ya no es la única superpotencia, y su economía mayormente se ha alejado de lo productivo y se basa en lo financiero especulativo, de inversión, lo que le llamo yo una economía virtual. En la mayoría de los criterios económicos y tecnológicos, China es al menos un igual de Estados Unidos, y en la industria manufacturera o prácticamente todos los otros sectores, China está muy por delante. La idea de que la hegemonía estadounidense llega a su fin lleva siendo cierta no desde ahora, sino desde hace ya algunas décadas. Lo de Afganistán y conociendo el desastre de Vietnam, siempre sentí que Estados Unidos exageraba su poder. La guerra de Ucrania es otra muestra clara de los límites de la unipolaridad estadounidense. Marcó el final de la expansión de la OTAN. Brzezinski tenía la idea de que Estados Unidos dominaría Eurasia con Ucrania como eje central, pero Rusia se plantó y dijo no. Estados Unidos pensó que podía derrotar a Rusia con sanciones económicas, militarmente o con una revolución de colores, como la que implementaron en Ucrania en el 2014, derrocando un gobierno democrático, y todo resultó ser una ilusión. Estamos viendo los límites del poder occidental y estadounidense, por no decir el colapso con los recientes acontecimientos en Medio Oriente. En el siglo XIX la política de poder se veía a través de Gran Bretaña frente al Imperio ruso, y luego surgieron nuevas potencias en las periferias, Estados Unidos, Alemania, Japón. Eso marcó el siglo XX, Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Ahora Asia emerge con fuerza desde la periferia, pero persiste la idea que la hegemonía occidental de algún modo volverá. Las ventajas de un lugar son siempre temporales. La tecnología clave para obtener ventaja desempeña un papel central. En el siglo XIX la máquina de vapor
fue esencial para la ventaja europea. Con el tiempo, las buenas ideas se difunden y mantener un monopolio del poder casi nunca es posible. La ingeniería inversa es un regalo universal. Los líderes acaban encontrando competidores porque la ventaja tecnológica se copia rápidamente. Toda la era nuclear fue así. Cuando se desarrolló la bomba atómica, los estrategas estadounidenses pensaban que tendrían el monopolio durante unos 30 años. Y duró 4. La idea de que Estados Unidos tiene puntos de estrangulamientos es casi absurda. En el 2022 hablaban de desconectar a los bancos rusos del sistema SWIFT como si fuera la opción nuclear y al final prácticamente no significó nada. Cuando un país toma la delantera, ponemos el ejemplo de Gran Bretaña con la industrialización, otros se ponen al día, reducen la distancia y a menudo la superan. Eso ocurrió con Alemania y Estados Unidos respecto a Gran Bretaña a partir de 1870. Pero todo se mantuvo dentro de la familia occidental. Eso dio pie a ideas racistas de una hegemonía de los pueblos blancos. Pero la tecnología se extendió y todo siguió dentro de una, por decirlo, dentro de una misma gran familia. Era el dominio occidental. Hubo destellos de lucidez. Napoleón advirtió que cuando China despertara el mundo temblaría, pero se daba por hecho el dominio natural de Occidente, una idea arraigada en la mentalidad de Estados Unidos y Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa aceptó que Estados Unidos llevaría la batuta, pero la suposición del dominio occidental sigue vigente hoy. China se percibe como una intrusión que debe ser contenida. En Washington se repite que el mayor error fue dejar a China entrar en la Organización Mundial del Comercio, como si eso hubiera sido una decisión estadounidense. Eso forma parte de la ilusión de que el orden natural es el dominio de Occidente. En la teoría realista, los estados buscan maximizar su seguridad. La expansión de la OTAN continúa hasta alcanzar un equilibrio. Uno pensaría que cuando la expansión se detuvo en Ucrania y la OTAN fue equilibrada por Rusia, Irán o China, cabría esperar un esfuerzo diplomático para un nuevo status quo. Pero no fue así. En Irán, Trump solo quiere una paz hegemónica. Estados Unidos estaba desesperado por lograr un alto al fuego, aceptó el formato propuesto por Irán y luego lo echó todo para atrás. Ahora parece dirigirse hacia una guerra total por la falta de voluntad para buscar una paz no basada en la dominación. Esto nos lleva a las escuelas del realismo. Mearsheimer, con el realismo ofensivo, dice que no puede haber equilibrio satisfactorio entre grandes potencias. En el realismo defensivo, en cambio, se puede encontrar un modus vivendi. Kissinger estaba en un punto intermedio, por decirlo. Estudió el concierto de Europa, pero también apoyó la ampliación de la OTAN. La obra de Mearsheimer es importante porque describe la mentalidad de los estrategas estadounidenses que no saben cuándo detenerse. Piensan que si existen otras grandes potencias, ellos están amenazados. A Washington le cuesta aceptar que Rusia o China sean grandes potencias estables. Mearsheimer ve a China como una amenaza que se debería contener. Pero la mentalidad estadounidense es que el mundo es peligroso y hay que avanzar. Graham, por otra parte, dice: necesitamos más guerra, hay que escalar. Existe la idea de que Estados Unidos debe ser la potencia única y poner palos en las ruedas de cualquier otra gran potencia. Eso describe la política exterior estadounidense. Y bien, nos detenemos por acá con el contexto de cómo estamos hoy, domingo 3 de mayo del 2026, para entender lo que se viene de aquí en más, especialmente con la situación en Medio Oriente. No hubo acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Hormuz sigue cerrado y el petróleo tocó los $120 el barril. También el cierre del estrecho implica un alza en los precios de los fertilizantes. Todo esto va a traer cambios geopolíticos enormes y eso es lo que vamos a ir analizando en los próximos videos. Les pido que me ayuden a crecer en este nuevo proyecto, que se suscriban y le den like. Nos vemos en el próximo video vector.